Muy buenos días, bienvenidos sean todos a esta videoconferencia titulada Enfermedad respiratoria en adultos, perspectiva en la prevención y control en México. Tenemos el gusto de contar con la presencia de la doctora Edith Elizabeth Ferreira Guerrero. Voy a permitirme leer la cápsula biográfica de ella. Es médica egresada de la UNAM. Tiene un posgrado en epidemiología aplicada por los CDC de Atlanta y la Secretaría de Salud. Diplomada en bioética en atención asistencial, investigación y docencia por la UNAM. También es diplomada en formación y actualización docente por el Instituto Nacional de Salud Pública, certificada por el Consejo Nacional de Salud Pública, investigadora en ciencias médicas C, con SNI 1, y también entrenamiento en cursos nacionales e internacionales sobre epidemiología, estadística en salud, tuberculosis, evaluación de tecnologías sanitarias, gerencia en servicios de salud, investigación operativa, control de enfermedades infecciosas y docencia. Su área de interés son tuberculosis, enfermedades respiratorias y prevenibles por vacunación. Es profesora en cursos nacionales e internacionales sobre epidemiología, salud pública, control de enfermedades infecciosas y bioética. También es coordinadora de la maestría en salud pública con área de concentración en enfermedades infecciosas en el Instituto Nacional de Salud Pública. Ha participado también en más de 150 presentaciones internacionales y nacionales. Es autora y coautora de 40 publicaciones, artículos científicos y de difusión, capítulos de libros, entre otros, y 21 documentos técnicos, normas oficiales, guías y manuales técnicos. También es profesora en 57 cursos de licenciatura y posgrado. Ha ocupado cargos a nivel nacional relacionados con vigilancia epidemiológica, prevención y control de enfermedades. Es directora del programa de tuberculosis durante 7 años y actualmente está en el Centro de Investigación sobre Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de Salud Pública como investigadora y docente. Sus áreas de interés son las enfermedades respiratorias, la tuberculosis y las enfermedades prevenibles por vacunación. Bien, pues tendremos el gusto de contar con la doctora en la ponencia del día de hoy, en este siglo de videoconferencias interactivas 2016, el quinceavo ciclo de videoconferencias. Y bueno, pues sin más preámbulo, le cedemos la palabra a la doctora Ferreira y nos da muchísimo gusto contar con su presencia y con este importante tema en salud pública. Bienvenida sea usted y todos los que nos escuchan en las sedes de Nuevo León, de Tabasco y bueno, toda la gente que está conectada también por Webex. Muchas gracias por su presencia y empezamos entonces con la ponencia de la doctora Ferreira. Gracias, Reina, qué amable. Pues bienvenido, muchas gracias por darse este tiempo para escucharnos. Pues como ya comentó Reina, pues una de las responsabilidades del instituto es transmitirles alguna información sobre cuestiones de salud pública y programas de prevención y control. Prácticamente mi área de especialidad y de interés son enfermedades respiratorias y yo voy a tratar de llevarles un poquito en esta plática, más que hablarles de diagnósticos, tratamientos, hablarles un poquito de la perspectiva de salud pública en lo que respecta a las enfermedades respiratorias en los adultos, no tanto en niños. Y entonces les voy a poner alguna información ahí que hemos tratado de trabajar nosotros, algunas de experiencia personal laboral, otras de investigación y otro de lo que nosotros consideramos que pueden ser algunos de los retos y algunas de las opciones para poder mejorar la cuestión de salud de la población. Bueno, la presentación está dividida en 3 apartados, ¿no? Un poco situación epidemiológica, las acciones de prevención y control que hay y cuáles son las perspectivas sobre las enfermedades respiratorias actuales. Bueno, la gran mayoría sabemos que las enfermedades respiratorias son una de las principales causas, pues no solamente de enfermedad, sino de consulta o demanda de atención a la salud en los servicios médicos, ya sean públicos y privados. Y pareciera ser que estamos tan acostumbrados a ellos que no reflejan realmente lo que fuera una importancia en la que sería la prevención y control, no solamente por el aspecto de convivir con ellas día a día, sino también por el reflejo que implica los factores de riesgo, pero también de manera importante lo que implica la responsabilidad de la población de
corresponsabilizarse en el cuidado de la atención de las enfermedades respiratorias, como vamos a ver más adelante. De tal forma que miren, la gráfica que ven ustedes ahí es una gráfica que hemos utilizado para varios padecimientos, pero aquí de manera importante pues yo quiero señalar que el reto que tenemos de enfermedad respiratoria desde la década, la mitad del siglo anterior, los que hemos tenido oportunidad de trabajar aspectos de salud pública y los que hemos vivido la transición epidemiológica, pues las enfermedades respiratorias parece que amenazan con quedarse siendo una de las principales causas de enfermedad, muerte, demanda de servicios y causantes de muchas implicaciones, no solamente desde el punto de vista de salud, sino económico, social y de complicaciones a nivel de familia y de los servicios de salud y en la población. Si ustedes ven ahí la ocurrencia de ciertos padecimientos en la década de los 90 con respecto a la mortalidad, pues las infecciones respiratorias agudas, el EPOC y la tuberculosis ocupan los 10 principales primeros lugares, seguida por ejemplo hay de sarampión, como están viendo en el 90 debido a la epidemia que vivimos en nuestro país, y el cáncer pulmonar. Independientemente de ello, vean ustedes que para el año 2020, ya no estamos muy lejos de ellos todavía, incluso algunos para el 2030, pues si se dan cuenta, muchas de las principales causas de muerte entre los primeros 10 lugares vienen a ser enfermedades de tipo respiratorio. EPOC, IRA, cáncer de pulmón y la tuberculosis, ¿no? De manera importante quiero señalarles lo que implica el control de la tuberculosis y los riesgos de tuberculosis que no se deja atender. Recuerden ustedes que teníamos obligación a nivel mundial o la responsabilidad de hacer actividades de prevención, control y atención para alcanzar los objetivos del desarrollo del milenio, como ustedes ven ahí, algunos que les pongo ahí sobre atención a niños, principalmente relacionados para reducir la mortalidad de niños, y mucho de ello tuvo que ver la vacunación, pero de manera importante en el objetivo 6 que habla de VIH, paludismo y tuberculosis, pues los compromisos que hay por todos los países para lograr el control o un poco ir hacia el camino de la eliminación de la tuberculosis al 2050, que es reducir al 50% la mortalidad por esta causa y detectar el 70% de los casos, y no se ve muy bien ahí en la pantalla, pero también está que de estos casos que he encontrado curan más del 85%. Sin embargo, como alcanzan a leer ustedes ahí, el año pasado se reunió nuevamente a nivel global, viendo cuáles eran los alcances y cuáles habían sido los logros en cuanto a el cumplimiento de los objetivos del desarrollo del milenio, y se establecieron nuevos compromisos. Bueno, pues hablábamos un poco de la carga global sobre las enfermedades respiratorias, y vemos aquí que para el 2020 seguiríamos teniendo el reto de poder controlar enfermedades respiratorias que están dentro de las 10 principales causas de muerte, como son las que ustedes ven ahí. Todas son enfermedades crónicas excepto las infecciones respiratorias agudas, y todas tienen que ver con factores que pueden ser prevenibles, ¿no? Hablábamos de los objetivos del desarrollo del milenio que se establecieron para el cumplimiento al 2015. Sin embargo, uno de los problemas graves dentro de en el objetivo 6 se habla de VIH, paludismo y tuberculosis. Las metas eran reducir la mortalidad de tuberculosis pulmonar al 50% comparado con el año 1990, detectar el 70% de los casos de tuberculosis bacilíferos, y de estos que fueran detectados, curar el 85% de ellos. Sin embargo, el año pasado en la reunión y la Asamblea General de la ONU fue patente y obvio que aun cuando hubieran habido alcances en cuanto al cumplimiento de los objetivos, todavía había brechas que resolver, y por tanto dentro de la Asamblea de la ONU se establecieron nuevos compromisos con los objetivos del desarrollo sostenible. Dentro de estos pues sigue siendo el problema de enfermedades infecciosas patente. Ustedes espero que lo alcancen a ver ahí. Habla dentro de estos objetivos de desarrollo sostenible en salud, se hace mención nuevamente de reducir las brechas en la mortalidad infantil y también reducir el riesgo de VIH, incluso asociado a la tuberculosis, y lograr cumplimiento de metas respecto de la tuberculosis, que es caminar hacia el control de este padecimiento. Dentro de las enfermedades respiratorias estamos como muy acostumbrados o como muy comprometidos más a las infecciones respiratorias agudas que tienen que ver con su ocurrencia en niños, en los menores de 5 años. Sin embargo, lo que es importante también señalar es la importancia que conlleva la ocurrencia de enfermedades respiratorias en población más adulta, ¿no? Arriba de los 15 años, principalmente en algunos grupos de riesgo, dependiendo de
de la edad, condiciones inmunológicas o actividades laborales o grupos de riesgo donde se desenvuelven. De tal forma que en esta presentación nos orientaremos un poco más a las enfermedades respiratorias en mayores de 15 años en adultos, ¿no? Como veíamos al principio, muchos de estos padecimientos están vinculados a la posible atención o identificación de los factores de riesgo que de alguna manera pueden ser modificables para reducir justamente el impacto que conlleva la ocurrencia de estas enfermedades. Y de manera crítica, para nosotros los trabajadores de la salud, pues vemos que el control de esto no solamente es un control de tratamiento, sino también un control a nivel económico y social, y principalmente de tipo personal por parte de la población y por parte del personal de salud, como vamos a ver más adelante. Otro punto importante es que lo maneja la Organización Mundial de la Salud. Esta lámina es referente al problema a nivel global, es el uso racional de fármacos para evitar problemas de resistencia. Aun cuando en nuestro país hemos tenido una nueva ley que establece que todos los fármacos o antibióticos deben de ser vendidos con receta, pues ha generado un problema un poco más complejo, ¿no? El hecho de consultas o consultorios que de alguna manera están vinculados a empresas que de alguna forma venden antibióticos, pues conlleva esta parte del compromiso de solamente utilizar fármacos recetados por personal médico. Y que de alguna manera esto también conlleva el hecho de los gastos de bolsillo por parte de la población, no solamente para los fármacos, sino también para lo que sería la movilización o cuando los padecimientos se convierten en una complicación y requieren hospitalización los pacientes. Y la otra cuestión es que actualmente no existe un programa nacional, ha habido una estrategia por ahí que les voy a platicar al final, un programa nacional que sea de manera integral, que sea de atención integral a la enfermedad respiratoria, exitoso para la atención justamente de este grupo de padecimientos. Por lo tanto, nosotros creemos aquí en el instituto, por algo que les vamos a comentar más adelante, que es necesario establecer estrategias de manera integrales, que de alguna forma coadyuven no solamente en el diagnóstico y atención oportuna y homogénea, sino también en identificar o reducir la gravedad o las complicaciones en la población, justamente a través de mejorar condiciones de capacitación y entrenamiento del personal de salud, la sensibilización y el incentivo al personal de salud, y también cómo esto pudiera impactar en la población general, dado que creo que este es el principal reto, no solamente de las enfermedades respiratorias, sino en el control de la salud en la población, cómo corresponsabilizarlos de integrarse en el cuidado de su salud. Con motivo de esto, la Organización Mundial de la Salud ya hace algún tiempo, más de 10 años, propuso una estrategia, PAL se llama, que está vinculada a la atención oportuna o la atención homogénea de las enfermedades respiratorias. De tal forma que se identifican estos 4 grupos de enfermedades crónicas vinculadas a procesos respiratorios, que como ustedes ven ahí, tanto su magnitud como su trascendencia y la vulnerabilidad pues son casi conjuntas, porque es la misma población la que se enferma. Y lo que hemos estado más atentos a cuidar son las infecciones respiratorias agudas, y con todo ese número de casos de muertes y de atenciones en unidades médicas, pues lo más importante aquí es que las infecciones respiratorias agudas siempre se complican con una neumonía, lo cual es una de las principales causas de muerte en niños, pero también en grupos de adultos mayores, ¿no? El problema de asma, pues algunos países tienen programas nacionales integrados, hablamos casi de 300 millones de casos a nivel mundial, pero una de las principales dificultades aquí son el diagnóstico para los pacientes, que no necesariamente se hace de manera oportuna, y luego el control de estos pacientes pues es un poco más complejo. El problema de tuberculosis, pues todavía seguimos hablando de entre 9 y 10 millones de casos nuevos al año, ¿no? Se reportan, estos son los estimados, aunque se reportan más o menos 6 millones de casos, estamos hablando todavía de 1.5 millones de muertes, las cuales se han reducido considerablemente, pero también de grupos de riesgo, no solamente el VIH, sino otros grupos, como vamos a ver más adelante, que son, como por ejemplo en México, los pacientes con diabetes que además tienen tuberculosis, la farmacoresistencia, pacientes con alcoholismo, desnutrición, etc. ¿Y qué decir de EPOC? El EPOC es una enfermedad que es resultado de condiciones incluso de estilos de vida, y que también el número de casos y muertes que estamos enfrentando a nivel global son importantes. Las neumonías, pues ya vimos ahí que son principalmente una complicación de las infecciones respiratorias agudas,
atendidas de manera inoportuna o manejadas de manera inadecuada, no solamente por los esquemas de tratamiento, sino por la oportunidad en el tratamiento, y que se menciona que una de las formas de prevenir la neumonía es principalmente desde la niñez, ¿no? La lactancia exclusiva al pecho materno, la vacunación, la inmunización, una alimentación adecuada y luego la identificación de los riesgos ambientales, ¿no? Para ver qué podemos hacer respecto a estos factores. La neumonía tiene varios agentes etiológicos, ¿no? Esto hace más difícil su diagnóstico y difícilmente podemos hacer diagnóstico etiológico en todas nuestras unidades de primer nivel de atención, pero sí la capacitación del personal creo que aquí se vuelve como importante y de relevancia para ellos. De tal forma que es necesario aquí la atención oportuna, pero también la disponibilidad de insumos y fármacos para ello. En la neumonía a nivel global hay una estrategia para la prevención y la atención de neumonías y de cuidados a los niños, principalmente por la Organización Mundial de la Salud y por la UNICEF. El asma es un padecimiento grave, tiene muchas repercusiones, principalmente de discapacidad en la población. Es un problema que es, creo, uno de los problemas respiratorios más frecuentes a nivel global, está subdiagnosticado. Aún así se identifica en la Organización Mundial de la Salud que ocurren más de 300 millones de pacientes afectados por este padecimiento y que se estima que hay un incremento entre 20 y 30% en los próximos 10 años, 15 años. Más del 80% de las defunciones debidas a complicaciones por el asma están principalmente en los países de bajos y medianos recursos, como ocurre también con las neumonías y la tuberculosis. Y una de las principales ventajas en el control del asma es justamente el tratamiento adecuado, tratamiento oportuno, pero principalmente la educación del paciente para identificar los problemas o la ocurrencia de episodios y la atención por parte del personal de salud, ¿no? El control depende principalmente entonces a partir de la disponibilidad de los fármacos, ¿no? Principalmente el acceso a ellos en familias de escasos recursos, que son quienes más padecen de este tipo de padecimientos. Y otra cosa que es importante señalar es las dificultades para diagnóstico, ¿no? Y recuerden ustedes que el diagnóstico de asma no solamente es clínico, sino también con apoyo de equipos como son espirometría. Y en la atención de asma o el vivir con un paciente con asma tiene implicaciones tanto a nivel de servicio de salud como a nivel familiar por los costos que implica con ellos, ¿no? No es como en otros padecimientos que el tratamiento y el control pueden ser con apoyo de tratamiento gratuito, sin embargo aquí los pacientes tienen que hacer adquisición en la mayoría de los casos adquisición de fármacos, incluso de equipos que pudieran apoyarles para conocer cómo está su oximetría, incluso oxímetros caseros para poder, manuales de uso en casa para poder llevar un control adecuado del paciente, como ocurre con los pacientes diabéticos. Y como ven aquí, los factores de riesgo son variados, sin embargo algunos de ellos, como vemos ahí, casi la mayoría pueden ser prevenibles, controlables o identificables por parte de la familia, y que la identificación de estos conlleva el hecho de conocer bien el padecimiento, porque además es un paciente que va a vivir toda la vida con asma, porque el asma no se cura, ¿no? Y los desencadenantes, quienes están expuestos a estos factores de riesgo, pues pueden ser diversos, como los ven ustedes ahí, ¿no? Entonces son los que se reconocen a nivel global. Se reconoce también que a nivel global el asma tiene dos componentes para su control, entre ellos la identificación de los síntomas y la ocurrencia de los síntomas de manera temprana para que el paciente pueda controlar justamente sus crisis asmáticas y los eventos ocasionados posteriormente, pero también el hecho de educar a la familia para la atención de los pacientes y cómo dar los esquemas de tratamiento también es importante. Por tanto, los trabajadores de la salud también deben tener capacitación en el reconocimiento de los cuadros de asma, también el reconocimiento para las crisis asmáticas y cómo enseñarle al paciente y a la familia el manejo de las crisis. La Organización Mundial de la Salud ha definido que el 5 de mayo es el Día Mundial contra Asma, de tal forma que es el día en que todos los países se suman a hacer refrendar el compromiso desde el punto de vista político, social, económico, para poder lograr la atención de este tipo de paciente, ¿no? Que seguramente es más de lo que estamos mostrando aquí en las cifras. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una situación médica que está involucrada con varios componentes. El número de casos que hay a nivel mundial también pareciera subregistrado, porque esto es lo que se reporta, las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud.
Sin embargo, hay 3 millones de personas que fallecen por esta causa, el doble de pacientes que fallecen de tuberculosis. Se estima que para el 2030 será la 4ª causa de muerte a nivel global, y eso tiene serias repercusiones dado que los factores de riesgo asociados a la EPOC están más vinculados a cuestiones de estilo de vida, como es el fumar, y no solamente los fumadores activos sino también los pasivos. Así es que eso se vuelve un reto importante para el personal de salud, que la visión es no ser solamente un programa medicalizado, sino también un programa que trate de impactar en los estilos de vida y en la sensibilización de la población. Y afecta a ambos sexos. Antes eran más los varones, pero ustedes bien saben que con la evolución tecnológica y con el desarrollo también profesional y social de las mujeres, pues también han tenido un mayor impacto en lo que sería el tabaquismo dentro de las mujeres, ¿no? Es una enfermedad no curable, potencialmente mortal, no se revierte, pero el dato aquí importante es que está subdiagnosticada. Los factores de riesgo, como ven ahí, más del 80% de los casos están vinculados a tabaquismo, ya sea pasivo o activo. Y también otro factor importante, que es la contaminación. Contaminación que puede ser hasta cierto punto prevenible, como vemos ahí, el uso de combustibles y biomasa, como es aquellas dinámicas o estrategias para cocinar en algunos sitios de área rural, y el uso de calefacción también en sitios donde hay climas extremos, ¿no? La contaminación del aire en el exterior, y aquí que hablamos de las contaminaciones no solamente ambientales, sino también de algunos irritantes o gases. Incluso considerar este dato para aquellos pacientes que trabajan en sitios de alto riesgo, y las infecciones repetidas de vías respiratorias que conllevan un agravamiento del EPOC. Igual, la Organización Mundial de la Salud ha establecido que el 16 de noviembre se celebra el Día Mundial de Lucha contra el EPOC, donde se hace el referendo también del compromiso para que los países se sumen a las actividades de prevención y control, y donde hay mucho trabajo a partir de la participación social. Tuberculosis, pues bueno, creo que la mayoría conocemos un poco más de tuberculosis. Aquí es un pequeño cuadro considerando la carga a nivel global. Pues ya vimos el número de casos que tenemos, pues casi 10 millones de casos. Sí hemos bajado considerablemente el problema de la mortalidad, o sea, se enferman pero no se mueren, que eso creo que es importante señalar. De las defunciones, menos del 1% están asociadas a VIH. Y otro punto importante es que las estimaciones son casi de 10 millones de casos, pero lo que realmente se reportan son 6 millones, estamos hablando de un 40% de subregistro o subdetección. Esto habría que analizarlo muy bien. Y la tuberculosis multidrogo resistente, que es la resistente a isoniazida y rifampicina, pues estamos hablando casi medio millón de casos a nivel global. De estos, 123,000 son los reportados, de tal forma que tenemos un subregistro casi del 60%. Y otro problema serio en la tuberculosis, que es aquellos pacientes que no solamente son resistentes a isoniazida y rifampicina, sino que también son resistentes a fármacos de primera y de segunda línea. Hasta el momento, 105 países de los 205 tienen casos ya de tuberculosis extremadamente resistente, lo cual conlleva con estos datos que más o menos el 10% de los casos de tuberculosis multifármaco resistentes son extremadamente resistentes, haciendo complejo con esto el control o corta cadena de transmisión. El 24 de marzo es el Día Mundial de Lucha contra la Tuberculosis, y algo que espero que vean ustedes ahí abajo, que tienen una pequeña cuadro ahí sombreado, es que en los últimos años más o menos se han evitado alrededor de 43 millones de muertes ocasionadas por la detección oportuna y el tratamiento oportuno de tuberculosis, y eso es una ventaja que ha puesto de manifiesto el impacto, o ha mostrado el impacto que se ha hecho en los últimos 20 años de la lucha contra la tuberculosis a nivel global. Creo que es un esfuerzo que ha sido considerable y que está rindiendo efectos. ¿Qué pasa en México? Bueno, pues en México, como ustedes ven ahí, los datos de mortalidad, ven que dentro de las principales causas de muerte desde hace varias décadas, desde los 60, 70, 80, pues resulta que las enfermedades respiratorias, tanto tuberculosis como neumonías e influenza, ocupan uno de los principales causas de muerte, en los 20 principales causas de muerte, perdón. Y lo que ocurre en los siguientes años, pues no deja de ser importante mencionar que se nos están muriendo por enfermedades respiratorias en nuestro país, y que a pesar de los años seguimos viendo causas de muerte por enfermedad respiratoria entre las 20 principales causas. Tuberculosis en la década de los 90 dejó de ser una de las 20 principales causas, pero todavía tenemos infecciones respiratorias agudas, neumonía, influenza
y bronquitis, lo cual pone de manifiesto que tenemos que enfatizar o enfocarnos un poco más a la detección oportuna, atención y la educación en la población para la prevención y el manejo de estas enfermedades o demanda de atención de manera oportuna. Aquí información de la Dirección General de Epidemiología respecto a una monografía que está bajo la referencia, pero le podemos dar la presentación a quien la solicite. Están los grupos de edad que tienen mayor mortalidad por grupo etario, entonces ustedes ven cómo se está incrementando el número de funciones en los últimos años y principalmente en qué grupos etarios, por los padecimientos tanto infecciosos como crónico-degenerativos. En el análisis por grupo de edad, pues ven ustedes que en el grupo de edad infantil y preescolar, justamente las infecciones respiratorias agudas, pero también la neumonía e influenza, están dentro de las 10 principales causas de muerte. En la población infantil de manera más importante se presentan las dos, y lo cual es un punto a considerar con las estrategias que tenemos ahora de prevención y control. En los adolescentes y adultos, si ustedes se dan cuenta, en los adolescentes las infecciones respiratorias no ocupan un lugar dentro de las principales 10 causas de muerte, pero en los adultos sí es un punto importante que 2 padecimientos están dentro de las principales causas de muerte, ¿no? Entonces, neumonía, influenza, infección respiratoria, y empezamos a ver también problemas como el cáncer. Respecto de la mortalidad por infección respiratoria aguda, ustedes pueden ver ahí que tenemos infección respiratoria aguda, influenza y neumonías, y de manera importante vean cómo la influenza y las neumonías están como más hacia abajo en comparación con las infecciones respiratorias agudas. Lo mismo ocurre con los chicos que son menores de 5 años de edad, influenza, neumonías y infección respiratoria aguda. Respecto a los tumores, que pareciera ser algo como un punto importante, pareciera ser como algo que estamos acostumbrados a saber, que si el diagnóstico es de tumor pareciera que ya no hay nada que hacer, pues déjenme decirles que sí hay cosas que hacer, tanto de diagnóstico oportuno como también de evitar posibles riesgos para tumores. Y aquí vemos la tendencia que ha tenido en los últimos años todos los tumores malignos, dentro de los cuales los ocasionados por tumor de pulmón es un porcentaje considerable, y que de alguna manera es importante señalar, dado los factores de riesgo y las condiciones que favorecen la ocurrencia de un tumor de pulmón, como es el tabaquismo o la exposición a polvos a nivel de domicilio o a nivel de laboral, de tal forma que estamos teniendo un incremento considerable y es importante señalar. Aquí es un análisis por grupo etario, en los menores de 5 años, los de 5 a 14 y mayores de 15 años, donde ustedes ven la proporción que guarda cada uno de las enfermedades respiratorias. Y creo que aquí es importante señalar, por ejemplo, vean el tema de tuberculosis, independientemente de que es una enfermedad para adultos, una enfermedad que es más fácil diagnosticar en los mayores de 15 años, es una enfermedad que está presente en todos los grupos etarios, con diferente proporción, pero está en todos los grupos etarios, lo cual nos habla de los riesgos de tuberculosis y de la importancia de detectar la tuberculosis en la población mayor de 15 años para evitar la transmisión en los menores de edad. Y en los mayores de 15 años ven ustedes la proporción que representan otros padecimientos como son el EPOC, los tumores y la tuberculosis, que creo que eso es necesario que nos llevemos en la mente, porque además muchos de ellos tienen factores de riesgo que pueden ser prevenibles si empezamos a trabajar con ello, no solamente en adultos, sino desde pequeños, ¿no? Cómo educar para que los chicos no se orienten a fumar ni de manera activa ni de manera pasiva, pero también exponerse a otros factores de riesgo en casa o en el trabajo. Aquí ya estamos hablando de las causas de enfermedad, y vean ustedes cómo el mismo patrón que encontramos en las causas de muerte es el mismo que encontramos en las causas de enfermedad. Quiere decir que los estamos encontrando y se nos están muriendo, ¿no? Como decíamos hace un momento, a veces pareciera ser que no es suficiente la atención, aunque aquí estamos hablando, por ejemplo, en enfermedad respiratoria aguda, no de pacientes, sino de eventos de enfermedad respiratoria, y vemos que los grupos etarios son los menores de 5 años y los extremos de la vida, por ejemplo, los mayores de 60, igual que neumonías e influenza y asma de manera considerable. Esta es información del 2015 de la Dirección General de Epidemiología, y que de alguna manera nos está mostrando cuáles son los casos que estamos registrando, ¿no? Estos son por registro. Y a nivel institucional, los mismos padecimientos, pues vemos que la mayor carga se está presentando en la Secretaría de Salud y en el IMSS Prospera, que son las instituciones que atienden a población abierta, ¿no? Aunque las otras instituciones tienen un número considerable de pacientes que presentan eventos de infección respiratoria aguda o de pacientes con asma
influenza y neumonía. Respecto a las infecciones respiratorias agudas, pues la tendencia en las últimas 2 décadas es la que ustedes ven ahí. Prácticamente se ha visto un incremento 2008-2009, porque ustedes recuerdan lo que vivimos con el problema de influenza. Y abajo tenemos el canal endémico, que eso nos refleja la temporalidad en la cual hay que poner mayor énfasis en la atención de los pacientes y no solamente en la atención de los pacientes. Esto también conlleva una reflexión para la programación de insumos y recursos durante esta temporada y la necesidad de capacitación para reforzar las medidas de prevención y control en la propio personal de salud y la atención de los pacientes para evitar complicaciones y muerte. Respecto a infección respiratoria aguda, los grupos de edad más afectados, pues ustedes ven ahí los menores de 5 años, los de 25 a 44, que tiene mucho que ver con la ocurrencia de enfermedades infecciosas agudas, pero también los grupos extremos de la vida, ¿no? Y abajo también tenemos los casos de infección por institución, lo que veíamos hace un momento también. Respecto de neumonías y bronconeumonías, pues ven ustedes que hemos tenido un ligero descenso en la ocurrencia del número de casos o registro del número de casos, y también lo que vemos a nivel institucional. A nivel de grupos de edad, pues ustedes vean que aunque se nos enferma un poco de infección respiratoria aguda a ciertos grupos de edad, pues muchos se nos complican con neumonías y bronconeumonías. Como ven ustedes aquí, los mayores de 50 a 60 años, en la gráfica previa pues teníamos un menor número de casos y aquí tenemos un mayor número de casos, que quiere decir que son más susceptibles de complicarse con un padecimiento más complejo, y por tanto tienen mayor riesgo de morir si no son adecuadamente tratados o si tienen algunas otras comorbilidades no controladas, por ejemplo diabetes o por ejemplo hipertensión o enfermedades cerebrovasculares. Y en los menores de 5 años pues ustedes ven también el número de casos de neumonías y bronconeumonía. Muchos de ellos pueden ser diagnosticados en unidad de primer nivel de atención y muchos son identificados en hospitales, aunque la proporción de reporte de hospitales aquí es mínima. Y también, de acuerdo al canal endémico, pues vemos ahí la importancia de asegurar la capacitación del personal de salud cuando se presentan un mayor número de casos, como son a principio de año y a final de año, la disponibilidad de la vacuna de influenza y que nuestro personal de salud esté vacunado contra influenza, contra neumococo, esté capacitado para la atención de estos padecimientos y el manejo de estos, pero al mismo tiempo también tenga los insumos necesarios para ello. En cuanto toca al problema de asma, pues ven ustedes la tendencia no se ha modificado de manera importante, al contrario ha tenido unos ligeros incrementos. La distribución por tiempo también en esto se agrava principalmente durante la temporada de invierno, pero todo el año los registros de pacientes asmáticos está presente, y mucho tiene que ver por los factores a los que se asocian, ¿no? Ya vimos al principio, pues lo que lo desencadena es el frío, pero los factores de riesgo son cualquier tipo de pólenes, polvos, exposición ambiental, exposición dentro del domicilio, lo que hace que durante todo el año haya casos, pero se agrava más en temporada de invierno, ¿no? Por las condiciones de cuidado también. Y bueno, ahí vemos también la distribución por grupos de edad. El tema de tuberculosis, si bien es cierto que a nivel global se han hecho muchos esfuerzos para el control de tuberculosis, en México también, yo ahí les estoy poniendo el promedio de casos en más o menos 17 años de trabajo que se han hecho del programa nacional. Entonces el promedio de casos registrados alrededor de 13.400 casos. Se habla también de un subregistro de más o menos del 25-30% de la detección de casos de tuberculosis pulmonar, bacilíferos. Y también les puse ahí el dato de los casos de tuberculosis meningia, dado que en las últimas fechas ha habido una tendencia muy estable de los casos de tuberculosis meningia, lo cual nos refleja la necesidad de hacer un buen estudio de contactos en los casos de tuberculosis pulmonar, pero también de identificar los casos de TB meningia de manera oportuna en el estudio de contactos, pero también del hecho de la atención oportuna y la vacunación en los recién nacidos y asegurar la vacunación de los niños o verificar la cobertura de vacunación cuando se hace el estudio de contactos. Entonces está habiendo una tendencia estable en la ocurrencia de casos de tuberculosis meningia, lo cual es, para mi punto de opinión, es un poco preocupante, dado que habíamos bajado muchísimo con las coberturas altas de BCG. Respecto a la mortalidad por tuberculosis pulmonar, se ha disminuido considerablemente, principalmente en los últimos 4 años, porque habíamos estado estables, de tal forma que para el año 2014 tenemos 2.094 casos registrados, ¿no? Hay 294 casos de tuberculosis farmacoresistente registrados en el programa, los cuales requieren atención con toda una estrategia TAES Plus,
Pero algo que es importante notar es que el 55% de los casos de tuberculosis registrados en el sistema nominal tienen comorbilidades, y dentro de estas comorbilidades, pues las que son más frecuentes es alcoholismo, diabetes y VIH. Si se dan cuenta, entonces para nuestro país es más prioritario atender la diabetes y el alcoholismo, no solamente por el acceso a fármacos o verificar o definir si el paciente puede entrar a tratamiento, por ejemplo, los pacientes alcohólicos, sino por el hecho de la necesidad de programas integrados y atención integrada de estos pacientes, la educación del paciente. La gráfica que está ahí también es del programa de tuberculosis, y ahí se muestra la tendencia y el cumplimiento de los objetivos del desarrollo del milenio, y prácticamente ahí está lo que es la detección, bueno, los casos registrados, los casos nuevos de tuberculosis registrados, lo que es la mortalidad y lo que es también la incidencia, de tal forma que yo les podría decir con el análisis de esta información que, acorde con los objetivos del milenio, desde el año 2000, México ha cumplido el compromiso de reducir al 50% la mortalidad por tuberculosis pulmonar, o sea, desde el 2000 lo hemos cumplido. Y en lo que respecta a la parte de detección de casos, creo que también en la década del 2000, más o menos en el 2005, se cumplió la meta de identificar más o menos el 70% de los casos, y la curación del 85%, en el 2005 se logró el 82%, de tal forma que al siguiente año se tiene un registro arriba del 85%. Entonces, entre el año 2000 y 2005 se ha logrado cumplir estos indicadores, lo cual es pues una buena noticia, de tal forma que ahora el reto principalmente en México va a ser la detección o atención de pacientes con estas comorbilidades y la farmacoresistencia. Respecto a la farmacoresistencia, pues ustedes ven que muy pocos estados están representando más del 80% de los casos. Ven ustedes ahí la información. Ha sido una estrategia difícil, el programa ha logrado homogeneizar e integrar la información y las estrategias para atención. Y abajo la gráfica, que es una gráfica un poco más que nada para reflejar el desempeño del programa, no necesariamente por el incremento de la farmacoresistencia, porque esto tiene mucho que ver con que en la década del 2000, los 95 más o menos, empezó a hacer la atención de la farmacoresistencia a nivel global, y por tanto todos los países empezaron a hacer las estrategias para contar con la infraestructura de laboratorio para poder asegurar el diagnóstico verídico a través del laboratorio de la farmacoresistencia y después la disponibilidad de fármacos. De tal forma que esta gráfica lo que refleja es justamente el desempeño del programa favorable para la detección y el diagnóstico de casos farmacoresistentes, no necesariamente porque se esté incrementando la farmacoresistencia, que esto también pudiera ser una cuestión de atención para el programa. Entonces tiene una estrategia y se está dando tratamiento para con ello, independientemente de que para varios aspectos de tratamiento en varios sitios ha habido dificultad en el acceso a fármacos, que ya sé que me lo van a comentar. Otro padecimiento que no voy a ahondar mucho en ellos, porque ya creo que en otras videoconferencias incluso se ha comentado, es el problema de influenza. Esta es una gráfica proporcionada por el Instituto de Enfermedades Respiratorias, donde se muestra la tendencia desde el año 2009 hasta 2016, más o menos como por el mes de mayo, la tendencia en la ocurrencia o la atención de pacientes con sospecha de influenza, los casos que han sido hospitalizados y los que requieren apoyo de un respirador. Y como ustedes ven ahí, pues no ha habido un decremento considerable, lo que refleja y es que cada año durante la temporada de influenza siguen ocurriendo un buen número de casos de influenza, y los casos que se presentan son casos complicados que requieren incluso apoyo de ventilación mecánica. Entonces, un poco para que, aunque tengamos pocos casos de influenza o los registros pudiéramos tener pocos casos acorde con nuestra red Centinela, pues lo que ocurre en otros centros de salud es importante considerar, porque en influenza, pues como ustedes ven ahí, cada año tenemos el mismo patrón en la ocurrencia de los casos. Otro punto a considerar dentro de las enfermedades respiratorias es estrategias que se están llevando a cabo, aparte de la detección y el control, como es la prevención. Y en esta lámina pues les mostramos a ustedes cuáles son las coberturas de vacunación en adultos, ¿no? Dado que difícilmente podemos, en nuestra encuesta nacional de salud que realizó el Instituto Nacional de Salud Pública, pues verificar la cobertura de vacunación a través de la cartilla, pues se preguntó, pero no era como muy fácil, como lo es en los niños. Sin embargo, la información disponible por parte de los resultados de la población que participó, pues son estos, ¿no? La vacunación todavía para influenza y neumococo pues es baja, estamos hablando más o menos entre el 50 y 60% de cobertura de vacunación, lo cual
pues es como una reflexión para nosotros personal de salud, pero también para la población. Es una vacuna que está cada año, que está gratuita y que lo único que requiere nada más es que nos concienticemos en que requerimos ponernos la vacuna para prevenir esto, y no solamente la población, sino el personal de salud también debemos de estar protegidos. Casi prácticamente cuando se empieza a vacunar la población, el personal de salud tendríamos que tener como 100% de cobertura de vacunación, ¿no? Y tristemente no ocurre todavía así. Y dentro de los resultados para la encuesta de cobertura de vacunas, la encuesta nacional de salud, pues identificamos estas recomendaciones, que es no tenerle temor a la vacunación múltiple. Esto es, puedo recibir la vacuna contra influenza y neumococo al mismo tiempo, si no tengo mayor problema. El uso de las cartillas nacionales de salud, que no solamente nos benefician en la vacuna, sino nos aportan información para poder ser atendido para cualquier otro padecimiento. Y bueno, promover la cobertura de vacunación en todos los grupos de edad, principalmente en los que no están acorde con la normatividad como priorizados o grupo blanco. Pues acuérdense que tenemos como grupo blanco también grupos que no están dentro de este esquema, pero que tienen factores de riesgo, ¿no? De tal forma que, ¿por qué estamos viendo que hay un incremento en las enfermedades respiratorias? Principalmente por falla en las medidas preventivas, como ven ustedes ahí. La vacunación es importante. Estamos hablando que más o menos el 50% de la población no se vacunó contra influenza durante el año 2012, esperemos que haya mejorado en los siguientes años, pero todavía tendríamos como el 50% de la población susceptible, y con esa ocurrencia de casos, como vemos en el INER, que es un hospital de referencia, y con la gravedad de pacientes, pues es como un reflejo un poco de lo que está sucediendo afuera de los hospitales de referencia. El lavado de manos, que es vital y hemos visto que es muy difícil que la población lo haga, pero el personal de salud también es muy difícil que se comprometa, ya no digo se sensibilice, se comprometa a hacer el lavado de manos en cualquier práctica de atención, ¿no? La nutrición y la lactancia al pecho materno en los niños. La otra cuestión, pues, es lo que implica el envejecimiento de la población, ¿no? Y la sensibilización para ellos del cuidado de su salud, y otros factores que son un poquito menos fáciles de poder incidir en ellos, como es la obesidad, la diabetes y el VIH, porque tienen que ver con los estilos de vida, ¿no? Y modificar estilos de vida en un adulto es muy complejo, y otras condiciones que tienen que ver con aspectos sociales como la pobreza. El envejecimiento de la población, como ustedes ven aquí, pues se vuelve un reto para todos, no solamente a nivel de salud, sino a nivel de educación, a nivel social, a nivel económico. Pero en salud creo que es un reto considerable, dado que si no aprendemos desde jóvenes a cuidar nuestra salud y tratar de que estos factores de riesgo para enfermedad respiratoria los limitemos o los reduzcamos, pues la complicación de adultos mayores va a ser muy difícil. Vamos a estar atendiendo población con esperanza de vida muy alta, pero con condiciones de calidad de vida pues muy deterioradas, y la infraestructura de los servicios va a ser muy difícil que pueda dar respuesta a ello, de tal forma que esto se los dejo de reflexión para verlo más adelante. ¿Cuáles son las acciones de prevención y control que hay actualmente para las enfermedades respiratorias? Bueno, a nivel global hay varias estrategias o varias políticas que pueden ayudar al apoyo a los países. Recuerden que a nivel global lo que se hace es tener propuestas o recomendaciones para mejorar condiciones de salud en la población, y se sugieren algunas políticas o algunas estrategias para llevar a cabo, y cada país define cuáles de esas políticas nos pueden ser de apoyo, pueden ser priorizadas o se pueden modificar. De tal forma que a nivel global, pues todas ellas que ven ustedes ahí, hay iniciativas para reducir la mortalidad de niños, ¿no? Principalmente por estos padecimientos que vimos al principio. Hay una iniciativa global desde el punto de vista de apoyo escolar y salud escolar, la Alianza Mundial contra la Tuberculosis. Todos estos resultados que les presento han sido reflejados por estos grupos, y hay una alianza global para atención de enfermedad respiratoria crónica. En México tenemos un programa nacional de vacunación que incluye todos los grupos etarios. Tenemos un programa nacional para la salud de la infancia y la adolescencia, tenemos un programa nacional de tuberculosis, un programa nacional contra las adicciones, un programa nacional para salud de la atención de envejecimiento, y recientemente el año pasado se está tratando de implementar un programa de atención a enfermedad respiratoria e influenza. De tal forma que, aún a pesar de todos estos riesgos que hemos visto, pues vemos que no tenemos un programa de atención con asma, ¿no? Son como acciones focalizadas a nivel institucional o a nivel de un hospital o un instituto o de un sector o a nivel regional, pero no son
estrategias que estén consideradas dentro de un programa a nivel nacional con estrategias o con acciones, indicadores y con estrategias de supervisión como en otros programas nacionales, por ejemplo, como el de vacunación o el de tuberculosis. Entre ellos entra el asma, el EPOC y cáncer, ¿no? ¿Qué decir de los trastornos respiratorios del sueño o apnea del sueño? De tal forma que creo que es necesario integrar todas estas acciones en un programa o en una intervención que pudieran coadyuvar en la prevención y control, o para dar herramientas al personal de salud que pudiera ser más sencillo. Tenemos la estrategia de la Cartilla Nacional de Salud para el Adulto, donde no necesariamente solamente habla de vacunación, también habla del cuidado de la salud en otros aspectos, metabólicos, cuidado de la nutrición, cuidado óseo, cuidado hormonal, etcétera, que pueden ser una herramienta de la cual nosotros debiéramos de apoyarnos y aprovechar para poder sensibilizar a la población que eso es una forma de cuidar su salud y que tienen que ser corresponsables de ello. Aquí lo que busca justamente la cartilla de salud es la vacunación, pero también la identificación de problemas y la detección temprana de algunos problemas de salud. Yo les voy a platicar un poco, les voy a resumir lo de un proyecto que hicimos aquí en el instituto, justamente con esta estrategia de PAL que propuso la Organización Mundial de la Salud casi desde el año 2004-2005 y se implementó en algunos países. En México no lo habíamos llevado a cabo, de tal forma que el Instituto Nacional de Salud Pública, en colaboración con el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, pues propusimos un trabajo para llevar a cabo en unos centros de salud de Veracruz, y fuimos apoyados con un pequeño financiamiento de CONACYT, de tal forma que lo que pudimos hacer fue probar la estrategia PAL con algunas adecuaciones a México en nuestros centros de salud. Lo trabajamos en Orizaba, Veracruz, en 4 centros de salud seleccionados de manera por conveniencia. Son unidades de primer nivel de atención, de área rural y urbana. Lo trabajamos desde el año 2011, ya el trabajo operativo fue en el 2013, pero desde el 2011 trabajamos con el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias para hacer unas guías. Hicimos reclutamiento de personal en las salas de espera. Ahí reclutamos participantes y todos trabajamos con el consentimiento informado por parte de los participantes. Fueron 3 etapas. La primera etapa fue el diagnóstico de cómo estaba ocurriendo la atención para las enfermedades respiratorias a nivel de los centros de salud, cómo se estaba llevando a cabo el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento de los pacientes. Con base en eso hicimos también el desarrollo de un modelo de atención con la participación del INER, como les comentaba, quienes fueron los que hicieron unas guías de atención homogénea para padecimientos de enfermedad respiratoria. Y con base en esto lo que trabajamos fue participación del personal de salud en Orizaba. En la segunda etapa hicimos la implementación de la estrategia, capacitando al personal de salud, médicos e enfermeras, a una neumóloga que había en el hospital de Río Blanco, egresada incluso del INER. Creo que esto nos ayudó muchísimo, porque con ello pudimos reforzar la parte de referencia y contrarreferencia, y lo que se hizo fue hacer o implementar toda la estrategia de atención de enfermedad respiratoria para asma, principalmente EPOC, tuberculosis, reforzar un poco tuberculosis, y para cáncer, y el hospital fue nuestro centro de referencia. En la tercera etapa fue ya nada más la evaluación, ¿no? Muy parecida a la primera etapa, y lo que se hizo en el INER, que la verdad quedó muy lindo porque lo hicieron con mucha participación de todos los médicos, y el doctor Pérez Padilla, en ese momento el director del INER, lo que hizo fue conformar un grupo. El grupo se denominó el Grupo Aire, donde participamos gente del Instituto de Enfermedades Respiratorias, el Instituto Nacional de Salud Pública, el Seguro Social, el ISSSTE, y también algunas gentes de Seguro Social que trabajaron con las guías de atención clínica, el Programa Nacional de Tuberculosis, para con ellos poder definir estas guías de atención para enfermedad respiratoria, que quedó muy bien y que la verdad que está muy interesante. Entonces la capacitación con el personal de salud fue dirigido al uso de las guías, ¿no? El uso adecuado para homogeneizar la detección oportuna de los padecimientos, el diagnóstico más o menos homogéneo, y también la atención de los pacientes, ¿no? Con el tratamiento indicado, ¿no? Y a las unidades de salud se les dio un oxímetro, y luego al hospital se le dio un espirómetro para poder asegurar el diagnóstico certero de estos padecimientos. Y aquí ven unas imágenes de la capacitación, la neumóloga que está capacitando a las enfermeras de los centros de salud para el uso de los oxímetros, y también para la referencia y contrarreferencia. Esto nos ayudó mucho porque en el hospital de Río Blanco pues no había un área
pues para la neumóloga ni siquiera, no tenía consultorio, entonces nos ayudó mucho porque establecieron ahí un cubículo donde fueron su unidad de atención de salud respiratoria, ¿no? Entonces el oxímetro les ayudó mucho y establecieron allí en el hospital de Río Blanco su unidad de atención de salud respiratoria porque finalmente la neumóloga atendía a los pacientes. Como resultado de esto, pues identificamos las principales enfermedades respiratorias agudas que se diagnosticaron en los centros de salud, como ven, pues rinofaringitis, faringitis, infección de vías respiratorias agudas. Estos son todos los medicamentos que se prescribieron en la fase 1, ¿no? de diagnóstico, y después lo que se pudo identificar en la evaluación, que hubo menos uso de antibióticos, menos uso de broncodilatadores, una mejor atención por parte del personal de salud. Se mejoró la oportunidad en la atención de los pacientes, aunque nosotros no lo promovimos mucho que digamos, pero hubo una mejor curación de los pacientes en la segunda etapa que en la primera, porque además les hicimos a los pacientes después del diagnóstico seguimiento en su domicilio al mes. De tal forma que con eso pudimos identificar o pudimos nosotros mostrar que la implementación de una estrategia como esta podía ser de utilidad al programa nacional, y que el año pasado ellos, independientemente de este estudio, empezaron ya con un programa a nivel de atención de enfermedad respiratoria e influenza, ¿no? Aquí creo que lo más interesante fue promover la importancia que tiene el personal de salud en la atención del paciente, ¿no? O el ser escuchados, el ser capacitados, que eso fue algo muy importante. El ser capacitados de manera continua fue algo valioso para ellos, y luego la disponibilidad de las guías y algunos pósters que tenían un diagrama de flujo para la atención. De tal forma que la perspectiva ya como reflexión es, estamos enfrentando una transición demográfica como personal de salud, como gobierno, como políticos, donde es necesario considerar aquellas condiciones de salud o de estilos de vida o sociales que van a impactar en la prevención y atención de ciertos padecimientos. Si bien es cierto, la mayoría de carga en salud que tenemos en las unidades médicas ahorita son enfermedades crónico-degenerativas, también es cierto que estas están vinculando o asociando con enfermedades infecciosas que pueden ser un factor de riesgo para la muerte, ¿no? Como ocurre, por ejemplo, con diabetes y tuberculosis, o como va a ocurrir con tuberculosis y pacientes complicados que de alguna manera pues se vuelve más difícil su tratamiento y puede ocasionar tuberculosis resistente y transmitir, por tanto, tuberculosis resistente. De tal forma que para el año 2050, ¿recuerdan aquella gráfica que vimos para el 2030? Pues resulta que para el 2050 algunos de ustedes, más jóvenes que una servidora, pues van a estar en esa parte que está sombreada en un círculo rojo, y que mucho de ello vamos a estar inmersos no solamente en las enfermedades infecciosas, sino en las crónico-degenerativas y en las condiciones que potencializan los riesgos por la salud ambiental. Y eso es como una reflexión por el hecho de que tenemos que garantizar acciones preventivas, y no solamente la parte de, esta información fue del Instituto de Enfermedades Respiratorias, el lavado de manos, que es creo que lo más importante, y que es que lo que hay que enseñar en la casa a los niños pequeños para que hagan lavado de manos continuo. Con eso previenen muchas enfermedades respiratorias infecciosas, ¿no? Y como ven abajo, cómo las estrategias de estornudar y cómo las estrategias de cuidarse, además de la alimentación, pero también considerar que quienes estamos a cargo de estrategias nacionales, investigaciones o atención de población, pues tenemos que vincularnos y tenemos que hacer alianzas con otros grupos. Yo les recomiendo que puedan entrar a buscar estas páginas en internet, de todos modos están en la presentación que se les puede proporcionar o nos pueden escribir para alguna información, donde ya hay algunas políticas para poder reducir este problema que se está volviendo como muy grave desde el punto de vista daños a la salud, pero creo que más grave porque estamos como muy acostumbrados a saber que son infecciones respiratorias y no podemos poner mucha atención, o más grave porque aunque pongamos atención puede ser que los insumos y recursos no los tengamos disponibles, ¿no? Otra herramienta de actualización, la otra es una política global. Algo que aprendimos nosotros en este proyecto que hicimos en Veracruz es que el personal de salud está muy ávido de conocimiento. Y dentro de esto es importante que nosotros, quienes tenemos posibilidades de hacerlo, hagamos cursos de actualización para varias situaciones. Yo aquí les presumo lo que tiene el Instituto Nacional de Salud Pública. Es una página de cursos gratuitos, virtuales, que los pueden tomar en el momento que ustedes quieran, a la hora que ustedes quieran. Creo que eso es una opción para todo el personal de salud que no tiene acceso o que no tiene posibilidad de acudir a cursos presenciales largos o se les es complicado. Ahí los invito para que tomen el curso de influenza que tenemos justamente en el instituto, ahora que ya viene la temporada de influenza.
En el INER me decían que ya confirmaron el primer caso de influenza H1N1, así es de que pues estamos prontos a poder tener casos. Recuerden que el año pasado empezó a haber casos ya muy tardíamente. Entonces los invito, vean ustedes que está el curso de influenza, es gratuito, tienen constancia, se van a divertir mucho, van a aprender mucho, y hay otros cursos que están, por ejemplo, como ven ahí, para enfermedades transmitidas por vector, ¿no? Que también están de acceso a él. Creo que las herramientas de actualización del personal de salud a través de vías virtuales son muy importantes, ¿no? Otro que tienen también en la Dirección General de Epidemiología es información respecto a la normatividad, respecto a los procedimientos o respecto a las acciones que se deben llevar a cabo para la prevención y control, que son lo que nos reglamenta a nivel nacional, y donde nosotros como personal de salud nos podemos aferrar a los procedimientos que dicen ahí, que eso es lo que deberíamos de hacer, para que pudiéramos estar más tranquilos de que lo que estamos haciendo está bien hecho y de que tenemos a alguien que nos pueda asesorar, ¿no? Hay documentos, por ejemplo, lo que le estoy poniendo ahí es el manual para la vigilancia epidemiológica de influenza, que creo que es importante señalar, y tienen otros manuales ahí también, que es algo que puede ser de utilidad para la actualización del personal de salud. Otro que tenemos es la importancia de colaborar con otros pares o tener alianzas con otro personal. Yo aquí les muestro una alianza que se llevó a cabo por iniciativa del Instituto Nacional de Geriatría, ¿no? Los adultos estamos un poco menos priorizados que los niños o los adolescentes en cuestiones de salud, y qué decir de los adultos mayores, ¿no? Entonces, el Instituto Nacional de Geriatría promovió el documentar la importancia de la vacunación en el adulto, y en la celebración de los 150 años de la Academia Nacional de Medicina, pues se hizo toda una estrategia de reunir expertos de varios institutos, de laboratorios, pero principalmente de institutos nacionales, de la Dirección General de Epidemiología o instituciones públicas y privadas, para poner en la mesa, plantear la importancia de la vacunación en el adulto mayor desde la perspectiva del curso de vida, ¿no? Se llama así curso de vida porque es desde el recién nacido hasta el adulto. Y esto también les estoy poniendo ahí la liga para que tengan acceso al libro, donde se habla de todos los aspectos epidemiológicos, las vacunas, políticas públicas y cuál es la vacunación, o algunos aspectos de vacunación importantes, como por ejemplo la vacunación contra herpes zóster, ¿no? De tal forma que el hecho de integrar alianzas para el trabajo de salud es importante, y creo que eso refrenda la necesidad de que no todo debe ser cubierto por gobierno. También tenemos que buscar estrategias de cómo simplificar o cómo lograr más apoyo, ¿no? Y ver las cosas desde el punto de vista integral. De tal forma que con esta pequeño viaje por alguna información general para mostrar la importancia que tiene la atención de enfermedades respiratorias en adultos, y no poner mucha atención, o sea, no solamente dedicarnos a las infecciones respiratorias agudas a los niños, que también tienen estrategias nacionales y globales, pues creo que uno de los principales retos es considerar que las enfermedades respiratorias en adultos son importantes, que hay padecimientos que son graves, complicados y que requieren de una atención especializada, una atención crítica o una buena referencia a centros especializados, que hay una limitada cultura de la prevención en los adultos, como veíamos desde el principio, principalmente en el hecho de la vacunación y el uso de las cartillas, ¿no? Que es necesario desarrollar estrategias innovadoras para que el personal de salud siga motivado en estudiar, en actualizarse, en hacer su trabajo y su labor día a día con mucha pasión con sus pacientes. Y hay una pequeña cita que se tiene en la Organización Mundial de la Salud, donde dice que es necesario invertir en personal sanitario para avanzar hacia los objetivos de desarrollo sostenible. Esto es, invertir en el personal de salud creo que es una acción y una intervención que va a dar muchos frutos, ¿no? Y el invertir no solamente, desde mi punto de vista, es invertir de manera económica, sino también con un incentivo de estímulo de reconocimiento y de estímulo de hacer llegar hacia el personal de salud capacitación de manera virtual o por otros medios, ¿no? Como ustedes ven aquí, creo que ahora la tecnología y el avance de la tecnología da la pauta para que todos podamos tener acceso a información. Yo creo que ya educar se vuelve más en el interés de aprender, ¿no? Cómo aprender. Y en este sentido, pues creo que hay tanta información que a veces quienes damos clase, pues resulta que el alumno aprende más en la tecnología, y con nosotros es más de discusión, análisis y crítica, ¿no? Hay algunos padecimientos que tienen dificultades en el diagnóstico y en el tratamiento. En esta parte del proyecto que les menciono, se quedó de manera permanente la atención en Orizaba, y nos da mucho gusto porque en pacientes que se les hizo dentro del proyecto
a recomendación incluso del Instituto de Enfermedades Respiratorias, el hecho de hacer una citología de expectoración podía ser factible identificar células cancerosas en algunos pacientes. Bueno, después del proyecto, con las muestras que se nos enviaban, pudimos identificar y apoyar a la neumóloga de allá de Orizaba para decirle que un paciente al cual estaban haciendo estudios nos dio la oportunidad de demostrar que sí se podía hacer en citología y que ella pudiera dar un tratamiento más oportuno a la paciente que se le identificaron células cancerosas en su citología para que pudiera ella hacer un manejo como más detallado ante la sospecha del diagnóstico y dificultad para poder confirmar y la necesidad de no tenerse que esperar mucho tiempo para que la paciente tuviera más complicaciones. Bueno, esta parte del programa nacional, les comento que el año pasado se presentó un programa nacional sobre atención de enfermedad respiratoria e influenza, el cual tiene un poco la misma dinámica del proyecto PAL y de lo que nosotros trabajamos, y creo que eso va a ser una buena opción para el manejo de enfermedad respiratoria. Creo que algo que vivimos en el proyecto es la disponibilidad de fármacos. En algunas áreas fue muy difícil disponer de los fármacos que venían en la guía, pero creo que es algo que hay que promover para que se pueda asegurar. Es necesario la difusión de toda la información y de las estrategias, esto que les decía, pues la información a través de cursos virtuales, páginas electrónicas donde tengan acceso a esto. Y la otra que es fundamental y vital trabajar con alianzas y con socios a todos los niveles. Los socios, hay gente muy interesada en participar, no solamente socios financieros, sino también socios a nivel comunitario que pueden ayudar al cuidado de los pacientes. En tuberculosis se vio mucho el cómo dar tratamiento estrictamente supervisado por gentes que están dentro de la comunidad, y creo que en los pacientes asmáticos puede ser algo posible, y también buscar alianzas a nivel médico, o sea, a nivel de salud o a nivel político para accesar incluso a fármacos más económicos en los grupos internacionales, ¿no? Mi agradecimiento al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, a todos quienes ellos participaron en el proyecto, a la jurisdicción de Veracruz, al Hospital de Río Blanco, a la jurisdicción de Tlalpan, que también al mismo tiempo, antes que el proyecto de nosotros, el INER lo implementó en la jurisdicción de Tlalpan, y bueno, a los investigadores que ven ustedes ahí del Instituto Nacional de Salud Pública. Creo que la meta ahora es ver de manera integral a la población y protegerla con vacunación y con información que promueva su salud, no solamente la vacunación, pero que promueva su salud, el lavado de manos, el cubrirse cuando estén en sitios fríos, el cómo manejar la cuestión del uso de combustibles. Creo que eso es importante y una reflexión para todos nosotros como personal de salud y como gente a quien la comunidad confía demasiado en nosotros, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, doctora Ferreira. Hay que encender su micro, por favor. Muchas gracias. Bueno, lo primero que quisiera comentarle es la cantidad impresionante de felicitaciones que externan aquí en el chat que se está transmitiendo por Webex. La felicitan mucho por la ponencia, les pareció un tema excelente, además de que la presentación por parte de usted también de manera excelente. Le dan las gracias y felicitaciones de manera reiterada. Gracias, Reina. Y bueno, gracias a todos. Haré algunas de las preguntas que están ellos planteando en el chat. Algunas son preguntas, algunos son comentarios que me pareció relevante considerar. Bueno, la primera es, dice uno de los participantes, en el Sistema Nacional de Salud no existe articulación entre las instituciones que atienden a derechohabientes y no derechohabientes. Los convenios que existen en su mayoría son solo para vinculación de servicios subrogados. ¿Qué estrategia en el corto y mediano plazo se vislumbra para tener un sistema nacional de salud más efectivo? Fíjense que yo no soy experta en eso, les podría contestar porque, como decía Reina, trabajé en el programa de tuberculosis 7 años y es muy complejo ser tomador de decisiones. Y muy complejo, creo que algo que vemos en México, creo que tenemos un sistema de salud muy bueno, yo se los transmito y no porque quiera enriquecer el ego a veces de lo que se hizo cuando estuve yo en el sistema de salud a nivel federal, sino por todos los esfuerzos que se hace. Y creo que algo que les digo mucho es,
nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, pero nadie sabemos cómo estamos hasta que no conocemos otros sitios, ¿no? El sistema de salud de México es muy bueno. Creo que una de las cuestiones complejas para articular esta parte de la atención de salud es el hecho de que tenemos diferentes instituciones que otorgan servicios de salud a la población, pero incluso independientemente de esto, creo que es cómo articular las atenciones, las referencias. Por ejemplo, el programa de tuberculosis es el paciente puede recibir su tratamiento en cualquier institución de salud, ¿no? Creo que eso era una ventaja para asegurar que la atención fuera como más segura, que el tratamiento del paciente fuera totalmente alineado a que fuera a diario. Y esto se daba mucho en el aspecto de las alianzas que había entre el personal de salud a nivel local, ¿no? El vínculo entre la enfermera del centro de salud contra la enfermera del Seguro Social o la del ISSSTE, el compartir medicamentos, laminillas, pruebas de laboratorio. Creo que eso es una parte que se vuelve fundamental en todos. Y yo creo que no nada más en el sistema de salud, en toda la parte, incluso hasta en la vida diaria. Creo que desde el punto de vista político, aunque esté escrito, porque no necesariamente tiene que estar escrito, a veces está escrito y no se hace, a veces no se hace pero no está escrito. Creo que algo de lo que se hizo mucho fue, por ejemplo, alinearnos y lograr el vínculo y el registro de, por ejemplo, el sistema de vigilancia epidemiológica, ¿no? Ahora todo el mundo vemos que la plataforma, que todos registran ahí, pero la verdad es que no fue fácil adecuarnos y alinearnos todas las instituciones a un solo sistema de vigilancia epidemiológica, y se logró, ¿no? Eso yo creo que es una labor de tomadores de decisiones, pero también es una labor de quienes estamos a cargo de los sistemas y los servicios de salud. Porque además tenemos la contra, ¿no? La población, aunque sea derechohabiente, recibe servicios de salud donde le gusta más que lo traten mejor, ¿no? O donde le gusta más que lo atiendan. Creo que eso es algo que nosotros a nivel local y a nivel operativo debemos de conocerlo para justamente darle una mejor atención a la población, pero también corresponsabilizarlas. O sea, yo peleo mucho esa parte porque yo también soy la población y también tengo que corresponsabilizarme de vacunarme, ¿no? De bajar de peso, de no comer azúcares, de envejecer dignamente. Entonces, creo que esa integración entre mi responsabilidad como personal de salud de concientizar a la población y corresponsabilizarla, y de ver de qué manera puedo yo, lo que está políticamente escrito o normativamente escrito, puedo ya alinearme en mis áreas de salud. Lo que nosotros vivimos es que es más fácil cuando está escrito y hay vínculos a nivel local, ¿no? Estatal, jurisdiccional y local. Lo viví en el programa de tuberculosis, en el programa de vectores, en el programa de urgencias, y creo que mi sentir es que no necesariamente tiene que estar escrito o publicado o normado, ¿no? Eso se puede hacer en el vínculo del trabajo día a día, ¿no? Aunque estoy de acuerdo que debe ser. Ahora, ¿cuál es la respuesta del gobierno? Pues la verdad ahorita no lo sé, ¿no? No estoy en esa parte federal, pero sí creo que independientemente de eso es mucho el trabajo que tenemos nosotros a nivel operativo, ¿no? Hemos tenido ejemplos muy bonitos en esa parte que creo que pueden ser una reflexión para muchos de nosotros. Muchas gracias, doctora. Y bueno, vinculando un poco el último comentario, hay otro comentario más, otra pregunta más aquí en el chat, y dice: debemos buscar la estrategia para minorar los síntomas, pero si los componentes sociales no lo permiten, ¿cuál es como el consejo, cuál es como la sugerencia, ¿no? En este sentido. Fíjense que yo que doy clase aquí con los alumnos de maestría, es como algo que he ido aprendiendo en los últimos 8 o 9 años, ¿no? Después de estar a nivel federal y después de estar en el INER, porque estuve un tiempo en el INER, creo que los programas de atención, de prevención y control son programas medicalizados. Y reconozco que no tenemos, en aquel entonces, por ejemplo, el programa de tuberculosis y en vigilancia epidemiológica y en otros, no teníamos vinculación o no teníamos alguien que fuera sociólogo, antropólogo, ¿no? Médico clínico lo incluimos cuando tuvimos el problema de resistencia. Entonces no hay sociólogos, antropólogos, incluso tanatólogos, ¿no? Porque hay padecimientos que ya no puedes curarlos. Entonces, ¿cómo acompaño al paciente? ¿Cómo capacito al médico pasante que está en una comunidad alejada? ¿Cómo la capacito para decirle a ese paciente que ya no lo puedes curar, cómo lo puedes acompañar? Donde la parte más crítica es la emocional, más que la farmacológica. Entonces, creo que es esta parte que les decía, hay que buscar información a través de internet. Creo que aunque el médico estamos reconocidos por ser una profesión humanitaria, ética, creo que deberíamos de ampliar también ese bagaje de cómo comprometernos con la población. Y si ¿cómo les diré? Si mi
mi preparación o si mi habilidad no va muy orientada a cómo trabajar con la población, ¿no? Porque además cada población es muy diferente, creo que debo buscar quién me puede ayudar, cómo entrar en esa comunidad. Y puede ser que no sea un profesional de la salud o un profesionista, puede ser alguien de la propia comunidad que me ayude a entrar con la comunidad para decirles, pues sí, el programa dice que coma sano, leche, carne y huevos. Aquí no hay leche, carne y huevos, pero hay maíz, ¿no? Hay verduras, hay ciertas frutas, podemos pescar, o sea, qué sé yo, eso creo que puede ser una reflexión para el personal de salud, porque a veces tener recetas de cocina, como ahorita lo que les mostré, pues sí, nos fue muy bien el proyecto, pero también me queda claro que es una propuesta que vamos a publicar, pero que además es una propuesta que se debe de alocar a los sitios donde se van a implementar, ¿no? Aquí en Orizaba, pues estuvimos muy bien en la fase de diagnóstico, pero al momento de hacer la fase de evaluación, pues había medicamentos que no estaban disponibles y había que conseguirlos en otro sitio, o había medicamentos que no se consiguieron, ¿no? Entonces, creo que eso es como una parte que eso es algo que tenemos que fortalecer el personal de salud. Cómo buscar otras opciones de otras profesiones, ¿no? Otras disciplinas que nos puedan ayudar a trabajar con la comunidad, porque realmente nosotros personas de salud estamos saturados de trabajo y creo que sí es importante buscar otras disciplinas que nos puedan ayudar a trabajar con la comunidad, cómo sensibilizarla. Y yo creo que también es importante trabajar con los niños, ¿no? A nivel de kinder o a nivel primaria, yo les digo que habría que darles una materia de cómo aprender a amar su cuerpo, para que empiecen y digan, es que yo amo mi hígado, mi cerebro, mi riñón, mi intestino, para que a la larga cuando ellos vayan bien digan, ay, tabaco, no, pues es que a mi pulmón le va a hacer daño, lo va a poner negro. Eso creo que es como una parte de reflexión que además, si hacemos eso, pues no va a impactar ahorita, sino dentro de 30 años, 20 años, donde veamos que estos índices de ciertos padecimientos que tienen que ver con los estilos de vida, pues reducen, ¿no? Y que puedan mejorar un poco la calidad de vida de la población. Claro, justamente apostando a este punto de la prevención, ¿no? Sí. Muchas gracias. Bueno, hay otro comentario aquí de alguien que dijo, bueno, los casos de alcoholismo también perjudica la resistencia del fármaco en contra de la tuberculosis. Le pareció como una noticia importante, como algo desconocido, ¿no? No sé si quiera ahondar un poquito más en esto. Fíjense que el programa nacional, incluso en la presentación que hicieron, yo lo tomé de la página del Senapreste, los invito a que la vean, los invito a que vean busquen las páginas del Sencia, de Senapreste, de Sencida, incluso porque hay mucha información que nos puede ser de utilidad. El programa de tuberculosis publica mucho de lo que ellos trabajan y lo que ellos presentan, y aunque no se le da una prioridad al alcoholismo como un factor de riesgo para tuberculosis, sí lo es para farmacoresistencia, pero no necesariamente por el alcoholismo, sino por el riesgo de abandono de tratamiento. De hecho, para decidir si un paciente entra o no a tratamiento, casi uno de los indicadores es alcohólico, no entra a tratamiento, por el riesgo de abandono de tratamiento principalmente, ¿no? Más que por efectos que potencializan la farmacoresistencia. Entonces, es más bien una decisión de tipo programa práctico, ¿no? Sí, sí. No lo incluyo porque si lo incluyo a tratamiento prolongado, aunque ahorita me diga que sí, que entra porque está teniendo una expectoración con sangre, pues me dice que sí, pero a las 2 semanas va a abandonar el tratamiento porque va a dedicarse al alcohol y entonces se vuelve complicado y no solamente se dedica al alcohol, lo pierdo y no sé para dónde se fue. Entonces, más bien esa es una indicación. Sin embargo, en algunos sitios, por ejemplo en el norte de la República, pues ahí no le llaman ellos el binomio VIH tuberculosis, sino el trinomio, ¿no? Usuarios de drogas, llámese alcohol o drogas ilícitas, con tuberculosis y además VIH. Entonces, dependiendo del área, dependiendo del programa, dependiendo de los recursos y de las estrategias, pues es factible que pudieran ustedes dar tratamiento a un paciente alcohólico si lo requiere o si es urgente y que ustedes aseguren dar tratamiento. Pero prácticamente la definición de por qué no dar tratamiento a un paciente alcohólico es justamente el riesgo de abandono, ¿no? Y crear más problemas de resistencia y de transmisión de tuberculosis. Bien, otro comentario relacionado con este anterior es que para el reto en México respecto a la tuberculosis pulmonar no es solo la detección y el tratamiento, sino la disponibilidad y acceso a los fármacos, sobre todo en los casos de multiresistencia. Sí. Pues a mí me da mucha pena hacer el comentario, pero creo que una de las partes críticas, no solamente en este programa, en todos los programas donde nosotros decimos que tenemos una estrategia de atención y en algunos programas donde el diagnóstico, la atención y el tratamiento son gratuitos,
creo que una de las cosas críticas es la disponibilidad de fármacos. Yo recién he recibido comentarios de algunos compañeros donde hay dificultades para tener acceso al tratamiento de primera línea, cosa que creo que sí es muy complicada y muy triste dado los avances que han presentado. Creo que estos avances de 15, 20 años han sido titánicos, ¿no? Yo el tiempo que estuve, la verdad es que fue una labor que requiere mucho de pasión y de gusto por el trabajo, ¿no? Del trabajo en equipo, del compromiso de quienes están en todos los niveles, federal, estatal, local, operativo, que se comprometen con las intervenciones, y que algunas dificultades administrativas o de disponibilidad de fármacos vengan a complicar. Yo sé que hay dificultades, yo sé también por ahí que el Programa Nacional está haciendo pues algunas estrategias ahí para poder tener acceso a fármacos, pero son incluso, a veces, por eso les decía, a veces son decisiones que no dependen necesariamente del tomador de decisión, ¿no? Si quien produce el fármaco, la vacuna o el insumo no está dispuesto a producirlo o no está dispuesto a venderlo acorde como pudiera ser lo más accesible para gobierno, o está difícil meterlo al país porque son internacionales, eso conlleva una complejidad. Entonces ahí también hay que hacer alianzas y prever este tipo de situaciones, ¿no? Y estoy de acuerdo, claro que estoy de acuerdo con ella, ¿no? Bien, gracias. Y bueno, también en cuanto al comentario o a las los comentarios que se estuvieron haciendo respecto a la vacunación, ellos señalan que la cobertura de vacunación es muy baja y no siempre existe viables en las unidades de salud, aún en épocas de campaña, ¿no? O sea, esta falta de la vacuna, aun cuando se hace la difusión y se hace campaña y demás, se promueve ya una vez que la gente llega a los lugares, pues no está la vacuna, ¿no? Sí, miren, yo ahí les voy a platicar mi experiencia con la vacuna de influenza. Yo me vacuno desde el año 2000, ¿no? Porque bueno, pues en aquel entonces había como una poca cantidad de vacunas, y como nosotros estábamos en un área crítica, en el Senaprese, que teníamos que salir a campo cuando hubiera un problema de influenza, pues éramos los primeros que íbamos a estar en riesgo, entonces requeríamos estar vacunados. Ha sido muy benéfica para mí la vacuna, o sea, muy bueno. Y sí, también debo reconocer que desde el año 2005 más o menos se aseguró tener compra de vacuna. En el 2006 más o menos, 5 o 6, con esta parte de la ocurrencia o del riesgo de influenza H5N2. Y después pues llegó la H1N1, pero bueno, incluso se hizo un operativo de escudo centinela antes de que tuviéramos la influenza en el 2009. También es muy complicado porque a veces la gente no cree en la vacunación, ¿no? Nosotros hicimos un estudio en el Instituto de Enfermedades Respiratorias, donde el personal de salud no confía en la vacuna, no se quiere vacunar, ¿no? Sé que a lo mejor me van a decir, ay, no creo. Bueno, hay unidades hospitalarias donde llega la vacuna y el personal de salud no se quiere vacunar. Hasta que ven la llegada de los casos complicados, las defunciones, que están intubados, es cuando quieren vacunarse. Entonces, por eso les decía al principio, creo que uno de los problemas o uno de los principales retos en salud es primero el conocimiento, ¿no? Y yo les decía, hay conocimiento virtual, hay acceso a información. Hay acceso a tener qué es la norma, qué está trabajando el programa de tuberculosis, el programa de vacunación, el programa de salud del adulto, etcétera, etcétera. Hay manera de verlo porque están publicados, están en internet. Pero esa parte de cómo ese asunto de la actitud, ¿cómo te convenzo de que te vacunes ahora que llegue la vacuna, no? Pues la actitud no se ordena ni se norma. Tristemente, la actitud no se ordena ni se norma. Pero sí sé que llega la vacuna contra influenza, y hay veces que las unidades dicen, pues es que no sé qué hacer con la vacuna porque tengo mucha vacuna y la gente no se quiere vacunar, ¿no? Entonces yo lo que pediría es que identifiquen cuándo les va a llegar la vacuna, promuévanla. Si no tienen la vacuna, hay centros donde pudieran tener acceso a las vacunas, ¿no? Yo he vivido los últimos 3 años la disponibilidad de vacuna. A veces llega tardíamente al país, pero una vez que se distribuye la vacuna, pues ya implica que nosotros, personal de salud, sensibilicemos a la población, ¿no? Y ahí pues nosotros, dependiendo cómo se vaya moviendo el tema de la vacuna, pues tenemos la habilidad de poder decir al personal de salud, como persona de salud, no me ha llegado la vacuna, pero me llega en 15 días, ¿no? Un poco ser claros y transparentes con la población para que ellos sigan creyendo en nosotros también, ¿no? Sí, claro. Bien, y justamente un compañero
acaba de señalar aquí. Dice, la cobertura se cumple, pero los factores sociales tienen mucho peso. Lo que la vecina o el familiar, etcétera, le dicen en contra de la vacuna antiinfluenza es sumamente importante. En nuestro hospital sondeamos previa vacunación anual, la mayoría con comentarios negativos sobre la vacunación. Posterior a ello se les sensibiliza y fácil incrementamos en un 15 o 20%. Los que no se querían vacunar cambian así vacunarse. Asimismo en las salas para los visitantes y familiares, ¿no? Es como un poco este trabajo de conocimiento y de sensibilización a la población, además al personal de salud, ¿no? Que ahora usted está señalando. Sí, pero fíjate que es todo un reto. Yo digo, ¿por qué nos tienen que estar recordando cada año que me cuide? Si yo sé que me tengo que cuidar, ¿no? Digo, eso viendo personal de salud, ¿no? Entonces digo, híjole, si asiste el personal de salud, pues con razón la población tiene esa sensación de como para qué me vacuno, ¿no? En una reflexión decíamos, bueno, pues los que se tienen que vacunar contra influenza son pues los niños y los adultos mayores, ¿no? Los pequeñitos, ¿no? Y el resto solamente los que tienen factores de riesgo, ¿no? Los que tienen riesgo de diabetes, pues en el país más del 30% de la población tenemos riesgo de diabetes, y no todos nos identificamos con riesgo de diabetes. Entonces no me identifico que tengo riesgo, mucho menos me identifico que me tengo que vacunar contra influenza, ¿no? Y seguro que muchos diabéticos no se vacunan, justamente por este asunto del rumor. Entonces, no solamente como personas, sino como población mexicana, tenemos unas características que nos ayudan como a no confiar en no confiamos en lo positivo que nos dicen, no, pero sí en lo negativo, no te vacunes porque me dijeron. Y ahora creo que hay varios movimientos antivacunas, ¿no? Creo que también es otra lucha que tenemos que estar viviendo el personal de salud. Hay muchos movimientos antivacuna que está como complicado, ¿no? Por ejemplo, fíjate, el programa de tuberculosis, ahora que está realizando, está haciendo promoción de detección de diabetes en los pacientes que tienen tuberculosis, con una cobertura arriba del 90%, ¿no? O sea, el que tiene tuberculosis le ofrecen la prueba para diabetes para ver si es diabético o no, y detectan oportunamente pacientes, que eso es la vinculación incluso entre el programa. Incluso para VIH, los que tienen tuberculosis y que identifican como con factores de riesgo, les ofrecen la prueba de VIH. Esto ha implicado que capaciten personal, porque no cualquiera puede ofertar una prueba de VIH. Pero entonces el personal de salud se sensibiliza, tiene esas metas porque como que le cae el 20, que es adelantar el trabajo para tener menos complicaciones después. Prevención. Es prevención. Entonces siempre nos quejamos de que no prevenimos y nada más curamos, pero a veces no hemos dado ese brinco de nosotros también ser preventivos. Entonces, pues si yo digo, es que se tienen que vacunar, pues yo tengo que estar vacunada y tengo que tener mi cartilla, y en mi cartilla debe de decir que estoy vacunada, como para decir, mira, aquí está y la pongo ahí para que la vean, ¿no? Pero pues yo te puedo decir, cuando la epidemia de influenza, pues en el INER, pues se vacunó como el 30-40% de los trabajos de la salud, y la mayoría era personal administrativo. Como bien dice quien nos hace el comentario, se hizo una promoción para que se vacunara el personal de salud, para que en la siguiente temporada pues se vacunaran. Alcanzaron a subir, con unas alumnas de aquí del instituto se hizo promoción, iban al servicio clínico, llevaban a la enfermera para que los vacunara. Bueno, se subió más o menos al 70% de la cobertura, al 70%, ni siquiera al 80-90%. Pero en el siguiente periodo, como no había alumnos, bajó nuevamente al 50%, y sí es el mismo personal de salud el que está ahí, pero además está en riesgo, porque como vimos los datos, en el INER no ha disminuido la demanda ni la atención de pacientes con influenza, ha estado permanente desde la pandemia. Eso quiere decir que si yo soy personal de salud, pues debiera de estarme cuidando cada año me debería estar vacunando y bajar de peso, ¿no? Y controlar mi diabetes, pero eso es como muy difícil. Por eso yo digo, hay que educar al niño del kinder y al de la primaria que amen su cuerpo, para que digan, pues no tomo eso porque me va a hacer daño al hígado, no eso porque al pulmón, pues me protejo en la vida sexual porque pues si no me infecto, ¿no? Y en mis genitales va a pasar. Creo que eso es como un brinco que tenemos que dar ahora también, ¿no? Muchas gracias. Y bueno, también preguntan dónde se pueden conseguir las guías de las que se está hablando en la ponencia, porque dice, en mi unidad de segundo nivel no las conocen. Fíjese que ahí es una situación especial. Yo lo que voy a tratar de hacer ahora es un curso de infección respiratoria. Las guías, incluso aunque se trabajaron con el Instituto de Enfermedades Respiratorias de manera conjunta y con el Grupo Aire, que además estuvo muy bien, fueron apoyadas un poco para su proyecto en la delegación, en la jurisdicción de Tlalpan. Para el proyecto que hicimos nosotros, yo recibí un permiso por escrito, tuve que pedir un permiso,
y tengo la autorización del uso solamente durante el proyecto. Yo lo que voy a hacer es llevarme la propuesta para hacérsela al director del Instituto de Enfermedades Respiratorias, porque creo que tenemos que dar ya un salto y ver cómo está el asunto con el Programa Nacional de Tuberculosis, que es quien está haciendo la capacitación del programa de atención de enfermedad respiratoria. No lo conozco muy bien a detalle porque no participo yo en las capacitaciones, pero sé que lo están tratando de implementar. Y si el Instituto de Enfermedades Respiratorias lo considera pertinente, podremos hacer como una estrategia para, si no tener las guías, como una estrategia para poderles hacer llegar información actualizada, ¿no? Que yo creo que esa es una responsabilidad también de nosotros, de cómo apoyarles en este sentido de la capacitación, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Pues bueno, no sé si alguien tenga algún otro comentario, si no, y con esto estaríamos cerrando, dando por terminada la ponencia del día de hoy. Felicidades nuevamente a la doctora Elizabeth Ferreira Guerrero por haber impartido esta videoconferencia Enfermedad respiratoria en adultos, perspectivas en la prevención y control en México, dentro del marco del 15º ciclo de videoconferencias interactivas titulado Temas prioritarios en salud pública. Pues muchas gracias y muchas felicidades. No, gracias a todos. De la constancia. Los invito a buscar información de los programas nacionales en internet. Hay mucha información muy interesante que les puede servir incluso para capacitar. Gracias. Bien, muchas gracias.